Esta segunda parte de la prueba del SELF, que su objetivo principal es detectar trastorno del lenguaje en nuestro evaluado, y para ello nos centraremos en la aplicación a partir del caso de Lucas, un niño de 6 años que se encuentra en inicial, o mejor dicho, en primero básico. Entonces vamos para allá. El primer proceso de aplicación, de hecho, de la prueba, porque previo lo que se hace con frecuencia es realizar una entrevista, buscar información de otras fuentes, etc., ¿no? Pero en cuanto a la prueba como tal, vamos a iniciar aplicándole a informantes el cuestionario de competencia lingüística. Entre los informantes contamos con los profesores y los tutores, llamémosle mamá, papá, ambos o algún familiar que conozca al niño, se convierte en informantes. Por acá, el caso es de Lucas, vamos a hacer algunas anotaciones. Por acá, bueno, acá la fecha, él tiene en su momento 6 años y se encuentra en primero de primaria. Entonces, pongamos el caso de que le vamos a decir, mamá, queremos que usted, la mamá, la madre, por acá, pongámosle, lo tengo, ¿sí? La mamá se llama Carol. Señora Carol, es conveniente que usted como conocedora primaria del comportamiento de Lucas, ¿no?, a partir de lo que usted ha observado, su esposo, familiares y otros, nos permita llenar este cuestionario. Fijémonos que son varias consultas que se le hace en relación al comportamiento de Lucas, tanto en su escucha, en su habla, en lectura, en escritura. Es conveniente que usted nos colabore en la recolección de información. Este es el primer momento, ¿ya? En el segundo momento ya vamos a intervenir directamente con Lucas, pero paralelo a la recolección de información, como usted lo va a hacer, señora Carol, también el profesor de Lucas lo tiene que hacer siguiendo este mismo proceso. Se le va a proveer el mismo cuestionario y después relacionaremos elementos comunes o diferentes, tanto del decir de los tutores, sea mamá o papá, o el decir o criterio del profesor o profesora. Eso es lo que vamos a hacer. Por acá, en el caso de la madre, así directamente a modo de ejemplo, la madre entonces empieza a llenar, y algunas observaciones que ella hace es que en cuanto a la escucha le cuesta prestar atención. Ella dice a veces, ¿no? Por acá coloca por aquí su respuesta. De hecho, no tiene que llenar todo, sino de acuerdo a los comportamientos observados de Lucas, su hijo. Por lo siguiente, le cuesta seguir las instrucciones orales, dice a menudo. Más abajo, le cuesta recordar lo que se le dice a veces. Luego, le cuesta entender lo que se le dice casi siempre. Siempre o casi siempre. Y luego lo demás lo deja en blanco, quiere decir que hay ausencia, que no sucede esos comportamientos. Como tiene que pedir que se le repita lo que se le ha dicho, lo deja en blanco, así sucesivamente. Y más abajo, le cuesta responder a lo que se le pregunta. Ella dice, por acá, dice a menudo. Marca acá, a menudo. Luego, le cuesta responder a las preguntas con la misma rapidez que otros alumnos. Ella dice a veces. Luego, más abajo, en la 16, le cuesta expresar sus pensamientos. Ella dice a veces. En el casillero 2, a veces. En la siguiente, le cuesta describir las cosas de los demás, las cosas a los demás. Ella dice a menudo.
más abajo en la 20. Le cuesta ordenar adecuadamente los acontecimientos cuando cuenta una historia o habla sobre algo que ha ocurrido. La mamá considera que eso le sucede a veces. Luego, por acá, 26, le cuesta hablar con un grupo de gente. Ella dice a veces. 26. Y luego, la 28, se disgusta cuando no se le entiende. Ella dice a menudo. Y luego lo demás casillero lo deja en blanco, ¿no? Luego se le dice a la mamá, mire, ¿no? Usted al resolver, como lo ha hecho de manera adecuada, de acuerdo a su criterio, conocimiento, en este apartado, usted lo que se le recomienda hacer es que lo más destacado que usted haya identificado, ¿no? En este proceso de información que nos ha brindado, o si hubiese otra también. Por acá usted nos va a anotar entre 5, mínimo 5 o máximo de aspectos destacados en relación a su lectura, escritura, ¿no? Habla, ¿no? Escucha. Por acá la mamá solamente se dio el tiempo de escribir. La madre indica que le preocupa que debe repetir varias veces las instrucciones. Voy acá a resumir. Repetir varias veces las instrucciones. Eso es lo que la mamá por acá subraya de parte de lo que ella ve como relevante. Instrucciones sobre lo que debe hacer, como hacer su tarea, ¿no? Por ejemplo, acá yo lo estoy resumiendo, hacer tarea. Eso. Ese es uno de los aspectos relevantes. Se sugiere que sean, no necesariamente es camisa de fuerza esto, ¿no? Que tiene que ser 5 mínimo e inventarse, ¿no? Si hubiese más elementos relevantes de acuerdo a la problemática que la informante o el informante esté brindándonos, mucho mejor. Esta información de primera mano lo cotejaremos con lo que vamos a observar en la aplicación y además con las últimas 2 evaluaciones o recolección de información del perfil, etc. Bueno, eso por este lado. Y este otro apartado, devolver el cuestionario. ¿Cuándo, mamá, usted piensa devolverlo el cuestionario al profesional? ¿Cuándo me lo piensa devolver? Ella dice, bueno, ¿no? Se lo pienso devolver el 10/6 de 24, porque esto fue, ¿no? Por allá, por esa fecha. Bueno. Entonces aquí ponemos una fecha. Pienso, ¿no? Como un compromiso de que tengo que reseccionarlo como el evaluador. Bueno, entonces, y en este otro apartado es el decir de lo que se ha recolectado directamente el informante. Puede ser que la mamá haya o dé explicaciones un poquito más descriptivas, ¿no? Algunos comentarios y demás. Por acá hacemos un resumen de lo que hemos observado del informante. En este caso es la madre. Entonces, fijémonos que por acá estamos recolectando el decir de mamá. Bueno, ok, esto vamos a quitarlo. Ahora, esto mismo se lo hace con el profesor o profesora, el mismo proceso. Entonces, por allá, en primer lugar, nuestra fuente de información son ellos. Bueno, por acá vamos a borrar. Borramos esto. Ahora, nuevamente, ¿no? Le decimos al profesor, profesora, quien fuese el tutor en la unidad educativa, etcétera. Le decimos, bueno, señor profesor, en este caso de Lucas, su profesor se llama Pedro. Profe Pedro,
es conveniente que nos colabore en la recolección de información para el objetivo que se pretende, identificar trastornos del lenguaje, y su aporte es muy valioso, así que colabórenos dándonos su apreciación objetiva en cuanto al aspecto de escucha, habla, lectura, escritura de Lucas. Bueno, y luego usted nos indicará por acá algunos aspectos relevantes, pueden ser entre 5 o 10, mejor si hubiese más. Y le pedimos por acá que nos diga en qué fecha nos entregará el cuestionario y algunas ideas principales del profesor que uno considera valioso para retroalimentar o validar más adelante, ¿no? Entre las respuestas, así a modo también de ejemplo, entre las respuestas que por acá el profesor Pedro brindó, en cuanto a la primera, por ejemplo, le cuesta prestar atención a menudo. Más abajo, le cuesta seguir las instrucciones orales a menudo. Hay elementos coincidentes, ¿no?, en el decir de la mamá con el profesor, pero también elementos discrepantes, diferentes. De hecho, es lo más esperable porque son contextos diferentes, ¿cierto? Luego, le cuesta entender lo que se le dice casi siempre o casi siempre. Esta idea, fijémonos que va en colación en relación a lo que la mamá ha dicho hace un momento, ¿no? Que uno de los aspectos relevantes es que tiene que repetir una o varias veces, y entre los ejemplos que dio es que haga su tarea. Eso por allá. Más abajo, le cuesta mirar a los demás cuando habla o escucha, dice que a menudo. Más abajo lo que dice el profesor en la pregunta 16, le cuesta expresar sus pensamientos, dice a menudo. Luego en la 17, le cuesta describir las cosas a los demás, por acá a menudo. En la pregunta 20, le cuesta ordenar adecuadamente los acontecimientos cuando cuenta una historia o habla sobre algo que ocurre a menudo. Por acá el profesor ya un poquito ya más, ¿no? Más información nos da con estos datos. Luego, en la pregunta 25, le cuesta tener una conversación con alguien, él dice a menudo. Más abajo, a ver, aquí, esta no es la respuesta, acá lo vamos a borrar. Esa fue en la 25, aquí. Y luego en la 27, le cuesta decir algo de otra manera cuando alguien no le entiende, dice que a menudo. Y por último, se disgusta cuando no se le entiende. Esas fueron las observaciones, ¿no?, del profesor. Deja en blanco los restantes casilleros y hace una anotación el profesor. Le preocupa, dice el profesor, le preocupa que no sepa, de hecho Lucas, que no sepa Lucas, darse a entender. A entender. No tiene relación mucho lo pragmático del lenguaje, ¿cierto? Entender. Y o expresar sus pensamientos. O expresar sus pensamientos. Muy bien, qué interesante. Y le decimos al profesor, le agradecemos mucho su colaboración en darnos información sobre el caso de Lucas. Ahora díganos por favor cuándo nos entrega este cuestionario. Y por acá nos da una fecha. Y nuevamente hacemos un pequeño resumen, algunas ideas relevantes a partir del decir del profesor, etc. Fijémonos, estimados colegas, que este cuestionario tiene que llegar a las manos del tutor para recolectar información y también del profesor con el mismo propósito. Y luego permítanme por acá, yo lo tenía ya resumido esto, pero bueno, lo vamos a volver a escribir. Ok, entonces es el primer proceso, pero aquí no acaba esto, ¿no?
no acaba. Lo que haremos luego en un tercer protocolo es poner en mesa los elementos comunes entre los dos informantes que por el momento se ha tomado en cuenta, ¿no? Y si hay otro informante también, la idea es recolectar información. Entonces vamos a, de nuestra parte, trabajar con los cuestionarios, tanto el que llenó la mamá Carol y el que llenó el profesor Pedro. Entonces por acá colocamos en un tercer cuestionario en blanco, entonces la participación de ambos, la mamá Carol, ¿cierto? Y vamos a poner en mesa los resultados. Carol. Acá niño, ¿no? Es un niño, como le acabamos de decir, de sexo masculino. Listo, por acá está. Y aquí está. Bien. Entonces, vamos a colocar aquí. Vemos ahora, ¿no?, en la mesa el cuestionario elaborado por el profesor y por el otro lado el cuestionario elaborado por la mamá. Y observamos y vemos, a ver, en la primera cuestión, le preocupa prestar atención. ¿Qué dijo el profesor? El profesor dijo que sí, a veces. Entonces por acá vamos a poner una señal. Acá, ¿no? Vamos a poner esto ya puede variar de acuerdo a cómo nosotros utilicemos clave. Por ejemplo, acá le vamos a poner P, Pedro, y mamá le vamos a poner F, ¿no? F. Podemos ponerle M también, eso ya es indistinto, con el fin de que veamos qué elementos comunes en ambos cuestionarios se han presentado. Entonces, le cuesta prestar atención, dicen ambos sí, a veces. Entonces, por acá mamá dijo a veces y el profesor también dijo a veces. ¿Ok? Y marcamos acá el profesor y el padre. Si son ya un poquito chicos, unos chicos o mayorcitos, ¿no?, que también podríamos aplicarle a ellos, aplicarles, y eso ya decidimos de nuestra parte, y luego, ¿no?, ver también si puede coincidir, así validamos, ¿no?, con la información que recolectamos después. Luego seguimos. Le cuesta seguir las indicaciones orales. Por acá dice el profesor Pedro, dice que a veces, y la madre dice a menudo. A menudo. Ok. Eso por acá. No vamos, bueno, aquí ya podíamos nosotros ver, ¿no?, para distinguir, ¿no? Esto ya es cuestión del análisis que podemos hacer nosotros así mientras vamos llenando. Podríamos decir, acá si coinciden, vamos a colocarlos juntos en el primer cuadrante y anotamos la participación de ambos. Y si hay discrepancia de opiniones, lo vamos a dejar allí y no vamos a hacer ningún marcado, porque así lo estamos entendiendo, ¿no? Okay. Entonces sigamos. Eso por allá. Ahora también, ese es un criterio. Otro criterio es el siguiente, ¿no? Cuando es a menudo, podríamos también tomarlo en cuenta, cuando es a menudo y casi siempre es como decir luz roja, ¿no? Hay dificultades a tomar en cuenta. ¿Y en dónde y en qué contexto se da más la problemática? En este caso, observemos que dice la mamá, le cuesta seguir las indicaciones orales. ¿En dónde se da más ese tipo de conducta? En la casa. La mamá está diciéndolo. Entonces vamos a colocar acá la mamá, entonces, a menudo. Bien, okay. Sigamos más abajo. La tercera, le cuesta recordar lo que se le dice. La mamá dice a veces. A veces. El profesor no valora eso o no ha visto que sea una dificultad en su contexto, así que lo dejamos allá en blanco. El siguiente, le cuesta entender lo que se le dice
Ambos dice casi siempre. Por un lado la mamá y por el otro lado el profesor. Esto sí es bastante relevante, ¿cierto? Cuando es extremos en términos problemáticos, es decir, a menudo o sobre todo siempre o casi siempre, es esos aspectos a tomar en cuenta en el proceso de la aplicación y la información que vamos a recolectar al final. Más abajo, por acá en la pregunta 8, ¿le cuesta mirar a los demás cuando habla o escucha? Dice acá el profesor, a menudo. A menudo. Entonces lo vamos a anotar por acá. A menudo. El profesor. La mamá no da información al respecto. Nos vamos más abajo. Luego le cuesta, la pregunta 10, ¿le cuesta responder a lo que se le pregunta? La mamá dice a menudo. F. Entonces lo vamos a tomar en cuenta por acá. La mamá queda por aquí. Bien. Más abajo en la pregunta 12, ¿le cuesta pedir ayuda cuando la necesita? La mamá dice a veces. Cuando la necesita, no es esa la pregunta es la de abajo. ¿Le cuesta pedir ayuda? Está bien, ¿no? Cuando lo necesita, dice la mamá a veces. Eso lo dejamos en blanco. Más abajo en la pregunta 16, ¿le cuesta expresar sus pensamientos? La mamá dice por acá, a veces. Le cuesta expresar sus pensamientos. ¿Dónde estamos? 16, ¿no? A veces. El profesor dice casi siempre, siempre o casi siempre. ¿No? Entonces por acá vamos a poner profesor. El profesor anotamos aquí. Más abajo. Nos vamos a la pregunta, en este caso es 16, ya marcamos 16, 17. A ver, esto donde marcamos 16 está bien, ¿no? 16, ¿cuál sería? Este sería 16, ¿no? Vamos a borrar acá 16. Por acá dijo la mamá a veces y el profesor casi siempre. ¿Ya? Muy bien. Luego 17. ¿Le cuesta escribir las cosas a los demás? ¿Le cuesta describir las cosas a los demás? La mamá dice a menudo y el profesor dice siempre. Entonces es muy importante estas dos. Okay. Más abajo en la pregunta 20. ¿Le cuesta ordenar adecuadamente los acontecimientos cuando cuenta una historia o habla sobre algo que ha ocurrido? Ambos dicen sí, siempre o casi siempre. Esto sí es muy valioso, ¿no? Para nuestra valoración luego. Entonces ambos ven como que frecuente. Más abajo en la pregunta 25. Vamos a ver acá. 25, creo que lo casillero del 25. Por acá en la 25, ¿le cuesta tener una conversación con alguien? Acá el profesor dice a menudo. El profesor a menudo. Tomemos en cuenta ese aspecto por acá. 26, ¿le cuesta hablar con un grupo de gente? La mamá dice que a veces. Okay. Luego, más abajo, ¿le cuesta decir algo de otra manera cuando alguien no le entiende? El profesor dice a veces, ¿no? o a menudo, más bien. A menudo. Y por otro lado, ¿se disgusta cuando no se le entiende? La mamá dice que es a menudo y el profesor siempre. Okay. Interesante hacer este tipo de análisis para recolectar información. Vemos ideas coincidentes y discrepancias. Eso es esperable por el contexto. Bien, a ver, vamos a ver acá. Estos casilleros fueron dejados de lado, no fueron rellenados. Y por aquí, algunas ideas también comunes que los vimos
tanto la mamá, Carol, y el profesor Pedro, ¿no?, consideraron relevantes. Bueno, a ver, así a modo de resumen, dificultades para comprender lo que dicen los demás. Aquí, dificultades para comprender lo que dicen los demás. Bien, esa es una idea coincidente en ambos informantes. Esto, por supuesto, este trabajo lo hace el evaluador, ¿no?, al momento de recolectar la información, luego de recolectar la información. Dificultad para expresarse realmente cuando describe una secuencia de acontecimientos. Dificultad en expresar secuencia de acontecimientos. Bueno, otro aspecto coincidente, incapacidad de aclarar lo que quiere decir. Podemos poner dificultad de aclarar lo que quiere decir. Bien, eso por allá. Otro aspecto coincidente en el decir del profesor Pedro y el decir de la mamá es: se disgusta con facilidad cuando los demás no entienden lo que dice. Disgusto. Por acá vamos. Disgusto. Cuando los demás no entienden lo que dice. No entiende, por acá entiende lo que dice. Bien. Bueno, esto lo corregimos. Este apartado, como se mencionó, es resultado de la coincidencia de los informantes. Y este otro apartado por acá es el resumen que hace el evaluador de la información de ambos. Así que por acá esto lo construimos y bueno, en eso consistiría el uso del cuestionario de competencia lingüística. Bueno, creo que con este ejemplo tenemos ya la idea clara cómo aplicarlo y manejar la información recolectada de nuestros informantes usando el cuestionario. Ok, ¿listo? Eso por allá. Ahora, de hecho, ¿no?, ¿cuál es la importancia del cuestionario? La importancia es darnos más luces al decir de la preocupación de los tutores en la entrevista. Queremos un poquito tener más amplitud de la problemática y este cuestionario nos facilita aquello. Una vez observando que sí, ¿no?, es conveniente una intervención o una valoración más precisa, objetiva sobre lo que estamos ya observando en este cuestionario, acudiremos a la aplicación de la prueba. Ahora sí estamos habilitados para la misma. ¿Okay? Y en este caso, Lucas tiene la edad de 6 años y comprende la aplicación del cuadernillo de anotación 1. De hecho, apoyándonos con los cuadernillos de estímulo 1 y estímulo 2. Este es el cuadernillo. Cuadernillo 1, por acá está, y cuadernillo 2. ¿Listo? Entonces empezamos la aplicación ya como tal de la prueba directamente a nuestro evaluado llamado Lucas de 6 años. Okay. Esta es la primera actividad que observamos. Bueno, y si el mismo protocolo, la hoja resumen por aquí nos indica cuáles son las actividades a desarrollar en este cuadernillo, ¿no? Comprensión de frases, ¿no? Bueno, nos pide también, volvamos acá, nos pide el nombre del evaluado, ¿no? El sexo, curso escolar en la cual se encuentra,
en qué centro educativo, ¿no? está formándose, quién es el examinador, profesor, ¿no? O bueno, cómo se llama su profesor en este caso, y luego obtenemos la edad cronológica, ¿no? En el automático nos facilita hacer este proceso. Se puede hacer también de manera manual, pero el automático nos da ese apoyo. Luego, ok, y luego ya ingresamos directamente a las actividades. La primera actividad se llama comprensión de frase. Vamos a evaluar comprensión, ¿no? Esto le ayudará mucho, o en nuestro caso, de nuestro punto de vista de evaluador, nos ayudará para ver si es comprendido el decir de las palabras, de las órdenes, de las invitaciones, de las consignas que recibe de diferentes personas, ¿no? Lucas, de la mamá, de sus compañeros, ¿no? de su profesor, etc. Bueno, vamos a ver pues ya. Y además, fijémonos antes de ingresar, hay un encabezado. Tiene la misma particularidades, similar particularidad al WIS o al WISE o las pruebas de Wechsler, ¿no? de inteligencia, en cuanto a los puntos de inicio, de qué edad a qué edad debe iniciarse la prueba o la subprueba, ¿no? Y también nos recomiendan aplicar las demostraciones y los ejemplos. En el caso de que mi evaluado cometa error, ¿no? entre los dos primeros ítems, de acuerdo a la edad de inicio, en este caso, por ejemplo, en la edad, si Lucas tiene 6 años, entonces nos indica, aplíquele el ejemplo 1 al 3 y inicie con el ítem 1. Bueno, ¿no? Empezamos con el ítem 1. Entonces no hay problema, no se aplicaría en este caso la regla de retorno, pero sí se aplicaría, como también ya está indicado acá, para un chico de 7 a 8 años. Imagínense que usted le aplica a un niño de esta edad. Y él empezó por acá, pues, ¿no? Dando una respuesta errada, o bueno, en este caso dio una respuesta correcta. Correcta. Bien. Entonces, continuamos, ¿no? Fijémonos en qué consiste la regla de retorno. Si no se obtiene una puntuación perfecta en los dos primeros ítems desde el punto de comienzo, aplicar el ítem 1 y continuar con la aplicación. Eso es similar a lo de Wechsler, decíamos, ¿no? Para un chico de 7 a 8 años, si no obtiene una puntuación perfecta, que es obtener la puntuación máxima de un punto, no es el punto máximo para cada una de las actividades. Si empezó con 0 en el ítem 8, ¿qué nos recomienda la prueba? Al parecer, el fondo está en la idea esta, ¿no? Al parecer tiene dificultades en la comprensión de la consigna. Entonces, para evitar estrés y que cometa errores continuando la prueba, es mejor empezar desde el ítem 1. El ítem 1, al hacer un retroceso en la aplicación, estamos diciéndole implícitamente a nuestro evaluado, bueno, vamos a empezar con consignas más básicas para chicos de 5 o 6 años. Así que no le vamos a decir verbalmente, de hecho, si no son nuestros criterios, ¿no? de evaluador, para que nuestro evaluado, si tuvo dificultades en empezar como se debería de acuerdo a su edad cronológica, entonces vamos a hacer un precalentamiento con actividades mucho más simples y se esperaría que su rendimiento por acá sea la adecuada, ¿no? Y así continuar con la prueba. ¿Bien? Entonces, si en este caso, por ejemplo, la niña no está pintando, por ejemplo, y respondió adecuadamente, bravo. ¿En qué consiste? Continuamos, ¿no? Continuamos. En el primer ítem, 8. Y si falló en el ítem 9, porque la consigna es para explicar la regla de retorno, los dos primeros ítems deben estar con la puntuación perfecta o máxima, que es un punto. Las dos necesariamente. Si falla en una, implica la regla del retorno. ¿Okay?
Si falla en una, sea en el ítem 8 o en el ítem 9. Todas las reglas de retorno tienen el mismo criterio. En algunas vamos a ver que se aplican y en otras no. ¿Okay? Por allá consiste la regla de retorno. Repeticiones sí. Nos dice si es necesario que su evaluado no tenga dificultades en la comprensión de acuerdo a sus explicaciones o la lectura, repita la oración para que continúe con la actividad. Regla de terminación: después de 4 puntuaciones de 0 consecutivos. En este ejemplo, mi evaluado obtuvo 4 0 consecutivos en el ítem 9, 10, 11, 12. ¿Qué quiere decir? Que aquí concluye la prueba y le sumamos las puntuaciones que obtuvo respuesta adecuada en los anteriores ítems y sumamos 5. ¿Okay? A ver, pero revisemos, estas son algunas normas de aplicación. Lo repito o lo tomo en cuenta para que después en las siguientes actividades ya se aplique, como lo estamos haciendo por acá. Entonces, mi evaluado tiene 6 años, Lucas. ¿Qué es lo más recomendable? Aplicar los ítems de demostración y las respuestas están en negrilla, fijémonos por acá. Son las respuestas esperables. Okay. Bueno, vamos, ¿en qué consiste la actividad? Son algunas orientaciones para tomar en cuenta. ¿En qué consiste? Se le va a decir a nuestro evaluado, debe señalar comprensión de frases. Es decir, por acá nos vamos al cuadernillo 1. El cuadernillo 1 está comprensión de frases. Entonces nos vamos por acá, comprensión de frases, y observemos la primera lámina. CF quiere decir demostración de ejemplo. De comprensión de frases, demostración, ejemplo 1. CF, comprensión de frases. Esta es la lámina. Entonces le vamos a decir a Lucas, ante esta lámina, como observas, hay imágenes, ¿no? Entonces el sujeto debe señalar, ¿no? Lucas debe señalar en una de estas imágenes, ¿no? El dibujo que corresponde a la frase que mi persona va a leer. Entonces tú vas a señalar con el dedo de acuerdo a la coincidencia en cuanto a la lectura que yo hago en este momento. A ver, hagamos un ejemplo, porque por acá estamos todavía haciendo práctica, ¿no? Una demostración. Yo leo, me lo puedo poner, ¿no? Entonces, la respuesta, de hecho, sería esta, ¿cierto? Me lo puedo poner. Okay. Y está organizado como que este A, este es B, este es C y este es D. Entonces la respuesta es B. A ver, vámonos al cuadernillo por acá. B, ¿no? Esa sería la respuesta adecuada. B. ¿Okay? Puede ser que no nos haya entendido, esperable, ¿no? Porque tenemos información en la entrevista, información del cuestionario de competencia lingüística de parte del profesor y la madre Carol. Así que ya tenemos referencia de posibles dificultades que por acá podríamos estar observando. Así que muy bien. Pero en este caso hubo respuesta adecuada. Seguimos con el cuadernillo, ¿no? En este caso, ¿no? Comprensión de frases, ejemplo 2. Vámonos allá. Nuevamente le vamos a decir, ahora escucha Lucas, ¿no? Voy a leer y tú me tienes que indicar con tu dedo de la mano el dibujo que tiene relación con lo que comunico, con lo que leo. A ver, sigamos. Me lo puedo comer, ¿no? Me lo puedo comer. Bueno, en este caso acá seguimos no cambiamos de lámina, volvemos al protocolo, ¿no? Protocolo acá, demostración, okay. Ejemplo 1, seguimos en
En la misma lámina me estaba de ida yo a la segunda, ¿no? Ok, seguimos con la misma lámina. ¿No? Ejemplo 1. Tanto demostración, eso es muy importante saber, ¿no? Esta lámina nos sirve para hacer la demostración, pero también tomemos en cuenta que nos quedamos para el ejemplo 1. ¿Ok? Eso nos sirve para la demostración y para el ejemplo 1, ambas, o mejor dicho, la misma lámina. Okay. Entonces la consigna 2 o el ejemplo es: me lo puedo comer, ¿no? Me lo puedo comer. Ideal es que nos indique Lucas con su dedo la manzana, ¿cierto? De todos estos objetos, ¿qué es lo que se puede comer? Entonces, ¿cuál es? C, ¿no? A, B, C. Muy bien. C. Ok, me lo puedo comer, C. Muy bien, ¿no? Bien, excelente. No tiene puntuación porque es práctica. Y luego, ejemplo 2. Ahora sí cambiamos de lámina, ¿cierto? Ejemplo 2. Comprensión de frases, ejemplo 2. Excelente. A ver, ¿cuál es la oración? Nuevamente la consigna, estamos haciendo práctica, así que adecuado, ¿no? Hacer esto, ¿no? Okay. Voy a leer nuevamente Lucas y tú lo que tienes que hacer es indicarme con tu dedo, en base a lo que tú escuches, con cuál dibujo tiene correspondencia, se relaciona. ¿Estamos? Muy bien. 2. El niño tiene una pelota. Ojo, ¿no? El niño tiene una pelota, ¿no? Ok. A ver, este es A, este es B, este es C y este es D. El niño tiene una pelota. Esperable, ¿cierto? Que la respuesta sea B. Vamos para allá. B, excelente. Muy bien. Una vez más, vamos a la lámina siguiente. Comprensión de frase, ejemplo 3. Nuevamente, Lucas, leeré yo la frase y tú, al escuchar y entender, me indicará con tu dedo con cuál imagen tiene correspondencia o similitud. Vamos. La oración es la siguiente: la niña ha perdido su globo. ¿No? Bueno, como nosotros sabemos que la imagen del cuadrante de la superior izquierda es A, superior derecha es B, inferior derecha es C, inferior izquierda es C y inferior derecha es D. Bien, la respuesta esperable vendría a ser A, ¿correcto? Vamos para allá. Ah, muy bien, ¿no? Como que Lucas entendió la consigna y eso nos da luz verde para continuar con la prueba. Antes de cada ítem decir señala. Ok, bien. Entonces esa consigna la tomamos en cuenta. Sigamos. En este caso ya vamos a un poquito a hacerlo más ágil. Como hemos hecho la práctica y hubo errores, hubo, ¿no?, dudas, etcétera. Acá es ya, ¿no?, estamos entrenados y a trabajar. Bueno, sigamos. Entonces empezamos con comprensión de frases 1. La niña tiene un perro grande, blanco y con muchas con manchas negras. La niña tiene un perro grande, blanco y con manchas negras. Entonces sería la respuesta D, ¿cierto? De nuevo para allá. Nosotros marcamos la respuesta. Muy bien, adecuado. Vamos a la siguiente. 2. La niña que está la primera, la niña que está, ¿no?, la primera en la fila lleva una mochila. Bien, ¿no? Ok, por acá, ¿no?, en teoría A. Verificamos. Aquí, fijémonos que se le dio una puntuación de 0. Hubo error. Posiblemente haya dado como respuesta B o C, o posiblemente más B, ¿no? B porque está más cercana a la primera, ¿no?, posiblemente. ¿Okay? C o D. Una de estas tres opciones haya sido su respuesta para que
mi evaluado haya obtenido un 0 por acá. Vámonos a la siguiente actividad. C3. La niña ya está, las niñas ya están vestidas para el partido. Bien. Ok, entonces la respuesta esperable es B, ¿cierto? B. A ver, siguiente, adecuado. Bueno, colegas, fijémonos que el proceso de aplicación sigue este mismo patrón. En el 4, por ejemplo, el perro con manchas está dentro de la caja, ¿no? Entonces, la respuesta sería C, ¿cierto? En la 4C. Lo hizo bien, ¿no? Se le dio un punto se le dio una puntuación de 1. 5. A los niños les gusta acariciar al perro. A los niños. Ok, entonces estamos por acá. B. Y de esa manera hasta el final. Acá observamos algunos errores, algunos aciertos. Y la consigna de terminación de la prueba consiste en que 4 respuestas consecutivas de 0, hasta allí concluye la actividad esta. Y luego contabilizamos las puntuaciones obtenidas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la puntuación total de 26 ítems. ¿No? Entonces, en eso consiste la primera actividad. Pasemos a la segunda. Conceptos lingüísticos. ¿No? Por acá se le dice, o lo que se considera, ¿no? Antes de llegar a ello, observamos la regla del retorno, nuevamente para la misma edad de 7 a 8. Por eso es importante lo que se explicó anteriormente, para que acá ya se comprenda, ¿no?, cómo consiste en el proceso de aplicación. No es repetición, acá es directo. Si llegó a comprender, ¿no?, bien, y si no, bueno, ¿no? Por un lado también evaluando memoria y el proceso de la información, o memoria del trabajo, si lo queremos llamar de esa manera. Y la regla de terminación, 4 respuestas consecutivas de 0, el mismo criterio anterior. Con 4 respuestas consecutivas de 0, hasta allí concluimos la prueba. Bien, entonces, fijémonos también el punto de inicio. Para un niño o niña de 5 a 6 años se empieza con el ítem de demostración. Ahora, otra posibilidad también, algunos lo he visto que lo hacen directamente. Si mi evaluado de 7 a 8 años, le aplico el de demostración y de corrido todas. Para eso también tomemos en cuenta que se puede hacer. Se asegura de que el sujeto ha completado su respuesta a un ítem antes de presentar, de hecho, ¿no?, que cumpla la culminación del ítem para continuar con la siguiente. Estos son los claves de respuesta, ¿no? Las numeraciones, respuesta en el orden indicado, como vemos por acá, ¿no? La respuesta 1 quiere decir que esa es la respuesta adecuada, o la primera respuesta que debería dar. Y por acá 1 o 2, ¿no? La primera respuesta que debiera dar en el ítem 1 es casa. Y luego el 2, que puede ser esta flor o esta flor. Es indistinto. Cualquiera de ellas es válido como respuesta 2. A eso se está refiriendo por acá, ¿no?, la clave de respuesta. Acá la estrella, respuesta en cualquier orden, ¿no? Bueno, las estrellitas por acá pueden ser, ¿no?, puede ser que diga casa primero, después sol o después casa, indistinto, igual vale, ¿no? En el ítem 4, fijémonos también por acá, puede ser que nos diga, ¿no?, la flor de la izquierda, o la flor del centro, o la flor de la derecha, igual, sirve, es válido. Y por acá la I, respuesta que deben señalarse, ¿no? Es decir, la secuencia tiene relación con la primera tipo de respuesta, tiene que haber secuencia, ¿no? Primero, en este ejemplo, en el ítem 1, primero casa y flor. Más abajo, de igual forma, a ver, hay otro ejemplo por acá, sí, ¿no? Sol y sol. ¿Okay? Y así sucesivamente. Es una conjunción, ¿no?, que unifica dos respuestas, o dos ideas, dos palabras, etc. Y por acá, un 0, respuesta que pueden señalarse como posibilidad, también es válido. Pueden señalarse, ¿no?
Si por acá uno puede ser pelota o también flor, o ¿no? puede ser sol, ¿no? o manzana. O en este caso sol, o, manzana o también casa. Es válido ese tipo de respuesta. ¿Sí? Eso lo vamos a tomar en cuenta. Ok, ¿en qué consiste? El sujeto debe señalar en el cuaderno de estímulos, buscamos conceptos lingüísticos. ¿No? Volvemos nuevamente al cuadernillo 1. Allí está, después de comprensión de frases, conceptos lingüísticos. Seguimos hasta el final, hasta buscar conceptos lingüísticos. Conceptos lingüísticos, por acá está. El sujeto debe señalar en el cuaderno de estímulos el dibujo u dibujos, ¿no? que se corresponden con la instrucción que se le da oralmente y que incluye conceptos básicos. Bien, entonces, fijémonos, vamos a hacer una demostración. ¿No? La primera demostración consiste en lo siguiente. ¿No? A ver, entonces, observemos. Aquí hay unos dibujos. Yo voy a señalar la flor. Señalamos la flor. Muy bien. Señalar y hacer una pausa. Ahora tú tienes que señalar el dibujo que yo diga. ¿Estamos? Muy bien. Señala la casa. Ya, señala la casa. Vamos a ponerle por acá una X. Señala la casa. Hacer una pausa. Señala la pelota. Muy bien. ¿No? Hacer una pausa. Señala la manzana. Muy bien. Hacer una pausa. Señala el sol. Muy bien. Hacer una pausa. Señala la flor. Por acá. Muy bien. Bravo, ¿no? Lo aplaudimos, etc. Todo ok. Estamos entrenándolos. Vamos al ejemplo en concepto lingüístico, demostración. Vamos al ejemplo 1. Concepto lingüístico, ejemplo 1. Señala la pelota. Bueno, no señala la pelota, imaginémonos que lo hace bien. Vamos al ejemplo 2. Ejemplo 2. Señala el sol. Muy bien. Nos vamos al ejemplo 3. Señala la fila de manzanas. Oh, genial, ¿no? Por acá, la fila de manzanas. Por acá, si nos vamos a las instrucciones, fijémonos, están por acá, ¿no? Y en el caso del ejemplo 3, si el sujeto señala uno de los elementos de la fila, es decir, señala cada uno de los dibujos de la fila, ¿no? Porque la consigna fue en plural. Y bueno, al decirle en plural, observen acá, le hemos expresado la consigna en singular, ¿no? Y la discriminación entre singular y plural, entre femenino y masculino, ¿no? Y la comprensión del orden de las palabras, estamos por acá también considerando aspectos morfológicos de la oración, y sintáctico. ¿Okay? Entonces, si nos dice, bueno, le estamos diciendo en plural, que indique ¿no? Que señale la fila de manzanas, pero si solo señala una, la idea por acá es que nos vuelva a señalar la manzana o cada una de las manzanas restantes. Esta y esta. Bueno, hasta aquí ha consistido la demostración. Entonces mi evaluado ya está entrenado para continuar con la aplicación de la prueba. Bueno, seguimos, fijémonos, vamos al cuadernillo y se le dice ahora, señala la casa, bueno, y se complejiza, ¿cierto? Se complejiza. Si nos vamos nuevamente a la cocina, si me están siguiendo, señala la casa y una flor, ya no es a un solo objeto, sino ya, ¿no? Sumamos otro. Señala la casa y una flor. Ojo, fijémonos, en primer lugar está la casa, ¿cierto? Y la flor. Bueno, entonces en este caso hubo dificultades. Primero, ¿no?
marcó el sol, ya ahí ya nos dice que hay dificultades, al menos si es que no es orgánico. En dificultades auditivas a veces también puede ser orgánico, ¿no? Que tiene dificultades en el oído, y eso es bueno llevarlo al otorrinolaringólogo, etc., ¿no? O en este caso está asociado más a la comprensión, ¿no? Entonces eso también es conveniente tomarlo en cuenta. Pero por acá hubo error, ¿no? Entonces 0, porque indicó el sol. 2. De hecho, ¿no? Le seguimos mostrando, ¿no? La lámina señala la flor del medio. Ok, esta sería la respuesta. Y fue correcto. Nos señaló la flor del medio. Un punto. Seguimos. Señala lo que es diferente, ¿no? Vamos por acá. Señala lo que es diferente. Bueno, se esperaría que fuese esta su respuesta, ¿cierto? Y como primera respuesta, entonces correcto. Vámonos a la siguiente. Señala todas las flores. Vamos a la siguiente. Señala todas las flores. Entonces puede ser esta, bueno, no, esta, ¿no? Y la siguiente. Tres respuestas. Y nos dio adecuadamente, la respuesta adecuada, un punto. Y vamos a la quinta. A la quinta, que dice: señala los dibujos que están rodeados en un círculo. Mira qué interesante, ¿no? Por acá. Entonces fue adecuada la respuesta. Y luego la restante de las 6 a la 9 hubo error. ¿Y qué criterio se cumple acá? El criterio de determinación. 4 errores consecutivos de 0. Aquí concluye la prueba, ¿no? Y luego sumamos. A ver, por acá 1, 2, 3. 3, bueno, 4, ¿no? 4, quizá me he sumado bien. 3, 1, 2, 3, 4. Sí, correcto. 4 es la puntuación directa por acá. Morfosintaxis. Vámonos allá. Esa es otra actividad. Morfosintaxis, eso quiere decir que continuamos con el cuadernillo 1. Vámonos allá. Morfosintaxis, ¿no? Ok. Miren las imágenes. Vamos a hacer una práctica, pero tomemos en cuenta por acá que no se aplica la regla de retorno para la aplicación de chicos, ¿no? De 7 a 8. ¿Okay? Porque se le indica que se debe aplicar del ítem 1 para chicos sea de 5 o a 8 años. Del primer ítem de la demostración en adelante para todas las edades, de 5 a 8. Y repeticiones se considera importante por acá las repeticiones. Es conveniente porque las actividades son un poquito más complejas, ¿no? Y luego regla de terminación ninguna. ¿Okay? Ninguna. Eso quiere decir que es posible, dependiendo también ¿no? de nuestro criterio, si vemos que nuestro evaluado tenga un poquito de dificultad, pero da respuesta en cada una de las consignas, seguimos, pero vemos que se ha nublado, se ha bloqueado, está muy dudoso, o no consideramos que no es conveniente continuar porque está, ¿no? experimentando un nivel de estrés de simple o de agudo, ¿no? O bueno, ¿no? o ansiedad, etcétera. Entonces mejor cambiemos de actividad, ¿no? Ok, entonces por acá nos vamos a morfosintaxis, ¿no? ¿Qué es esto? Acá están las imágenes. El sujeto observa unos dibujos en el cuadernillo, como estamos observando nosotros, de estímulo, y debe completar como corresponde una frase que se lee, ¿no? Y sus respuestas deben ser orales de nuestro evaluado. Debe completar. A ver, vámonos al protocolo, ¿no? Fijémonos, las respuestas a completar están con o entre paréntesis. Esas son las respuestas esperables que nuestro evaluado debe completar,
Vamos a hacer demostración. A ver. Observamos, Lucas, observamos esta imagen y vamos a completar la frase, ¿vale? A ver, vamos. Aquí hay un niño. Entonces, debes señalar al niño. Okay, señala al niño. Aquí hay un niño. Y aquí hay una, señalar y hacer una pausa. Y aquí hay una, lo esperable es que también señale con su dedo a la niña, ¿no? Okay. Entonces, posiblemente no nos entendió y es esperable. Vamos a seguir con en este caso, morfosintaxis, ejemplo 1 y 2. Esta lámina nos sirve para el ítem de ejemplo, por acá, ítem de ejemplo 1 y 2. Okay. Y la respuesta, fijémonos, está con corchete en este caso, ¿no? Con corchete. Y en adelante, con corchete. Esas son las respuestas de cada ítem. ¿Sí? Mire, por acá se le dice, este niño, vamos a señalar, está de pie y este otro niño, y este niño está, señalar, ¿no? Está, y ahí dejamos, esperamos que nos complete la frase, ¿no? Vamos al ejemplo. Este niño, ¿no? Señalamos, este niño está de pie y este niño está, pausa y esperamos que su respuesta sea como por acá se indica, que nos diga sentado. Ok, vamos al otro ejemplo, a la otra imagen que está, la de debajo, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? La madre dice estos zapatos. La madre está dirigiéndose a estos pares de zapatos. Señala los zapatos de la izquierda. Son míos. Ah, bueno, la mamá dice, estos zapatos de acá son míos y estos zapatos celestes son tuyos. Como vemos en el ejemplo, la respuesta sería tuyos. ¿Okay? Bueno, ahora, puede ser que no se haya entendido, que puede darse el caso. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a hacer un repaso más, ¿no? Un repaso más por acá. A ver, ¿qué dijimos? Aquí hay un niño y aquí hay una que le damos espacio a que responda una niña. Es eso lo que vamos a hacer ahora por acá. El niño, señalamos, este niño está de pie y este otro niño está sentado. Vamos acá. La mamá dice, estos zapatos son míos y estos otros son. ¿Ok? Esperamos que nos responda. Ok, si nos responde, magnífico, ya está entrenado. Ahora sí, seguimos, ya entramos en materia con la aplicación de la prueba. ¿Vale? Y por acá hay puntuaciones, nuevamente. El de demostración, veamos. Demostración. Morfosintaxis, demostración. Aquí, ¿no? Aquí señalamos, hay una taza. Aquí hay dos. Nuevamente, aquí señalamos, hay una taza, aquí hay dos. Esperable que nos diga taza, ¿no? Vamos al ejemplo 1 ahora. Aquí ya entramos a las puntuaciones, ¿cierto? Aquí hay un árbol. Aquí hay dos árboles. Aquí hay un cactus. Aquí hay dos cactus. Obviamente cada uno en su turno, ¿no? Porque acá son dos ítems, no seguidos. Cada ítem con su respectiva pausa, ¿no? Una lectura lenta, pausada, etc. Entonces, y así sucesivamente, estimados colegas, esta actividad llamada morfosintaxis se sigue ese mismo proceso y se concluye de acuerdo a la regla de terminación 4, respuesta consecutiva de 0, como vemos acá, del ítem 23 hasta el ítem 26. Y luego lo que hacemos es sumar las respuestas correctas, ¿no? Es decir, las puntuaciones de 1. 1, 2, 3, aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. A ver, a 18, justo. Justo. Okay. Bien, pasemos al siguiente. Palabras relacionadas. Seguimos nuevamente con el mismo cuadernillo 1. Aquí está, palabras relacionadas. Ok.
Bueno, seguimos. Observemos por acá que nos indica en el encabezado. Punto de comienzo se aplica a niños de 5 a 8. Eso quiere decir que no se aplica la regla de retorno, porque esta se considera para las edades comprendidas entre 5 y 8. Repetición permitida. Así que conviene hacer, para que se entienda, ciertas repeticiones. Regla de terminación, nuevamente, 4 puntuaciones de 0 consecutivos, 4 respuestas de 0 y que estas sean consecutivas. Vamos allá. Las respuestas están sombreadas de negro o están resaltadas en negritas, así que tomemos en cuenta al respecto cuando queramos darle la puntuación que corresponde. Palabras relacionadas. ¿En qué consiste? El sujeto debe elegir de entre las 3 o 4 palabras que se leen, las 2 que guardan más relación. En otras palabras, es como decir semejanza, ¿no? ¿Cuál de estas palabras tiene más semejanza entre sí? ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer por acá. Entonces, a ver, le diremos acá, ¿no? Vamos a apoyarnos con la imagen. En este caso es palabra relacionada, demostración A. Okay. A ver, gato, rana, perro. De las palabras que te pronuncié, ¿cuál de estas 3 tienen más similitud o relación? Quizás son palabras más sencillas en decirlas que en vez o utilizar, ¿no? ¿Cuál de estas 3 palabras pronunciadas tienen semejanza? Puede ser que no se entienda, ¿no?, el concepto de semejanza, pero tienen más relación. A ver, puede ser que no nos entienda. Entonces, relación se refiere que, bueno, ¿no?, puede ser que maullen, ¿no?, en este caso, ¿no?, que tienen 4 patas, caminan con 4 patas, tienen una cola, ¿no?, que cuando toman agua saca la lengua, ¿no? Bueno, son elementos comunes. Entonces, a ver, nuevamente para que se entienda: gato, rana, perro. ¿Cuál entonces de estas palabras tiene mayor similitud? Ok, no, la respuesta es gato y perro. Bravo. Entonces, nosotros verificamos los tipos de respuestas. Así, gato y perro. Muy bien. Ahí, vámonos a los ejemplos. Al ejemplo 1 o práctica 1. Leche, manzana, plátano. ¿Okay? Puede ser que no entienda, entonces, bueno, vamos a hacerlo de otra manera, pero fíjate que queremos es que comprendan las palabras y qué relaciones, qué de común tienen entre ellas, apoyándonos en la imagen. Acá se te ha dicho leche, manzana y plátano. ¿Okay? A ver, veas, ¿qué de similitud hubiese? Solamente tenés 2 opciones. ¿Okay? A ver, entre la respuesta sería manzana y plátano, porque son frutas. Se saca la cáscara, algunos lo sacan la cáscara para comer, ¿no? Por lo general el banano se saca la cáscara, otros se lo comen con la cáscara de la manzana. ¿Okay? Son frutas naturales, ¿no? Y se encuentran en el mercado, ¿no? Y tienen proteínas, ¿no?, vitaminas, etc. Por tanto, tienen similitud, relación, ¿cierto? Muy bien, entonces la respuesta va por allá: manzana y plátano. Bueno, nuevamente por acá hacemos ese mismo ejercicio. Ejemplo 2. Pájaro, pico, flor. Pájaro, pico, flor. ¿Cuál de las 3 palabras pronunciadas tienen relación, algunos elementos en común, etcétera? Puede ser que por acá ya a este nivel esté más entrenado, diga, ¿no? El pico y el pájaro. Bravo, excelente, porque pueden volar, comen, tienen ojos, tienen plumas, similitud, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí está entrenado nuestro evaluado, hemos hecho la demostración y los ejemplos. Y que por acá nos indica que es conveniente hacer la repetición.
Ahora, vamos a entrar a las puntuaciones, ¿no? A las puntuaciones concretas de esta prueba. Y tiene valoración, de hecho, ¿no? Vamos, empezamos por acá. Pie, mano, cinturón. Pie, mano, cinturón. Bueno, la respuesta pie, mano. Muy bien. Entonces, pie, mano. Muy bien. Vámonos al siguiente. Se complejiza un poco más. Rotulador, lápiz, fresa. Bueno, ¿no? Aquí, bueno, no es tan complejo, pero posiblemente para nuestro evaluado lo sea, ¿no? Por acá hubo error. Rótulo, lápiz, fresa, ¿no? Dijo fresa y lápiz, por eso error. Y, a ver, 3. Vamos a 3, volvemos acá a la imagen. 3. Pollo, vaca, gallina. Pollo, vaca, gallina. Entonces, la respuesta por acá es pollo, gallina, ¿no? Porque tienen plumas, picotean, comen maíz, etc. ¿no? Elementos comunes. Y de esa manera, estimados colegas, las imágenes en su cuadernillo de estímulo 1 solo llega hasta el ítem 12. 9, 10, 11, 12. Y luego seguimos como indica en el protocolo, ¿no? Hasta el 12, hasta aquí. ¿Bien? Y de acá, miren, ahora también dice 4 palabras, pero no habrá dibujos. Vamos a hacer el mismo proceso anteriormente, pero esta vez lo vamos a hacer sin dibujos. Escucha con atención y dime las 2 palabras que están más relacionadas. Y seguimos. En el caso de Lucas no continuamos porque cumplió la regla de terminación. 4 respuestas consecutivas de 0, termina allí la prueba. Pero tomemos en cuenta que del ítem 13 hasta el ítem 40 se lo hace sin imágenes, ¿no? Y poco se complejiza porque ya no son solo 3 palabras, ¿no? Sino 4. 4. Bien. Quizá eso fue el motivo por el cual Lucas obtuvo 0, ¿no? Miren, entre el ítem 9 al 12, que fueron 4 palabras, entonces, ¿no? Si contamos cuántas fueron las correctas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bien, 6. Vamos para allá. La actividad de ejecución de indicaciones consiste en que nuestro evaluado señale con el dedo de acuerdo a lo que le vamos a solicitar. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Previo a ello es conveniente tomar en cuenta el punto de inicio. Se aplica desde el primer ítem en adelante, incluyendo el de demostración. No se aplica la regla retorno. Tampoco es conveniente o no se sugiere que se repita la consigna, hacerlo de corrido. Y se suspende esta prueba después de 4 errores consecutivos de 0. Bien, eso por allá. Bueno, aquí nos aseguramos que las respuestas estén bien elaboradas para darle una puntuación, o en caso contrario, darle una puntuación de 0. Bien, los tipos o claves de respuesta, por acá la numeración 1, 2, 3 quiere decir que la respuesta tiene que estar en el orden secuencial, 1, 2, 3, 4. La estrella es una respuesta en cualquier orden, ¿no? Bueno, por acá veremos. Okay, ¿no? Puede empezar la respuesta por el círculo derecho, el círculo oscuro derecho o el izquierdo. El orden no altera el producto, se aplicaría ese criterio por acá. Requiere una secuencia tomando en cuenta la conjunción, respuesta 1 y respuesta 2, como lo vemos por acá. Aquí está, respuesta 1 y respuesta 2. Bien, eso lo tomamos en cuenta. Y 0, respuestas que pueden señalarse. Son también una conjunción, ¿no? O el cuadrado oscuro o
el triángulo blanco o, y así sucesivamente, son criterios, ¿no?, a considerar. Bueno, la demostración por acá es bien clara. Se le dice a nuestro evaluado que debe señalar en el cuaderno, vamos a necesitar por acá el cuaderno de estímulos, en este caso ejecución de indicaciones. Por acá está, este es el cuadernillo 1, vamos a buscar el cuadernillo 2, que allí se encuentra. Ejecución de indicaciones, el cuadernillo 2 es la primera actividad. Ejecución, bien. Este es el demostración, demostración. Aquí uno le dice al evaluado, aquí hay unos dibujos, yo voy a señalar el círculo. Señalamos el círculo. Luego lo mismo tiene que hacer tú. Yo te diré qué es lo que debes señalar y tú lo señalas, ¿vale? Señala el triángulo. Hacemos una pausa, esperamos que así sea. Señala la cruz, de la misma manera, hacemos una pausa y esperamos que su respuesta sea esa. Señalar el círculo, de igual forma, con una pausa entre una orden y la otra. Señala el cuadrado y así sucesivamente. Esa es la consigna de demostración. Haremos algunos ejemplos, ¿no? Señala el círculo y un cuadrado ahora. Es interesante la consigna que se le expresa porque en la demostración, solo se le indicó que realice una orden, ¿no?, que indique una figura geométrica. Pero en el ejemplo se le da dos órdenes. Señale el círculo y un cuadrado ahora. Si seguimos el protocolo del ítem 13 en adelante, se complejiza un poco. Eso lo vamos a ver luego. Seguimos con el ejemplo 2. Señala el círculo negro y el cuadrado blanco, ¿no? Círculo negro y cuadrado blanco. Luego señala el círculo grande, eso es en el ítem número 13 o el ítem de ejemplo número 3. Señala el círculo grande y la cruz pequeña ahora. Vamos al ejemplo 4. Señala una de las filas ahora. Posiblemente solo indique una respuesta o se focalice solo en una figura geométrica, porque se le está diciendo que señale una de las filas, no una figura, pero puede darse el caso que indique solamente una figura. Lo que se busca acá es que, bueno, aquí con ese tipo de respuesta es que nos indique entonces cada una de las figuras de la fila para darle una valoración, o al menos darnos cuenta que se entendió o que nuestro evaluado entendió, ¿no?, la consigna. Bien. Bueno, por acá estamos evaluando lo que es la comprensión verbal, el contenido lingüístico y la memoria lingüística, ¿no? Esos aspectos por acá se toman en cuenta. Estos son los ejemplos, como mencionamos, son 4 ejemplos. Y luego acudimos a las puntuaciones de acuerdo también a las consignas que se le indique, ¿no? Señala el triángulo blanco ahora. En el ejemplo hizo muy bien. Señala los círculos negros. Acá fijémonos los tipos de respuesta. El orden no altera el producto, puede ser el de la derecha o el de la izquierda, igual. Señala el círculo grande y el círculo pequeño, de igual forma. En este caso la orden debe cumplirse. Primero el círculo grande y luego el círculo pequeño. Cualquier tipo de distorsión a la respuesta que no esté en relación a la consigna es error. Supongamos que lo haga al revés, ¿no? Círculo pequeño y círculo grande. Error. Señala la cruz grande, después señala el triángulo pequeño. De igual forma. Se le indica que la cruz grande debe ser primero. Bueno, no, se esperaría porque acá no se repite, eso lo hemos visto en el encabezado, no hay repetición, solo que
¿no? Que nuestro evaluado no es la respuesta y validamos su respuesta dándole un punto o también 0, una valoración de 0. Y así sucesivamente, si nos vamos más adelante, se va complejizando. Por ejemplo, en el ítem 13, después de señalar los círculos negros, fijémonos los tipos de respuesta, ¿no? Que esto se encuentra en el cuadernillo, ¿no? Ítem 13, están allá. ...10, 11, 12 y 13. Este es el cuadernillo. Entonces, después de señalar los círculos negros, ¿no? Que se espera, ¿no? Puede ser la derecha o la izquierda, que empiece con cualquiera de ellas, y hasta el momento es válido. Señala las cruces blancas, luego las cruces blancas. Y vamos mucho más adelante, el ítem 16, señala los dos círculos que están a la derecha del cuadrado. Que están a la derecha, porque también, fijémonos, ¿no? Podríamos ver, bueno, también a la izquierda se encuentran, pero a la derecha del cuadrado. Después señala el último cuadrado, ahora. Y así sucesivamente, poco a poco se complejiza, ¿no? Más acá en el ítem 23, antes de señalar el cuadrado que está a la izquierda del círculo, señala el triángulo y la cruz. De hecho, la lectura tiene que ser lenta, pausada, clara, ¿no? Bien, eso tomar en cuenta. Bueno, mi evaluado por acá solamente llegó hasta el ítem 11 porque obtuvo 4 errores consecutivos en el ítem 8, 9, 10, 11. Y esa es la regla para esta actividad. 4 respuestas consecutivas de 0 es igual a, o bueno, es conclusión de la actividad. Si observamos también en las diferentes actividades que hemos repasado hasta el momento, este cuadrante, ¿no? Análisis de los ítems de ejecución de indicaciones. Este cuadrante nos indica haga un círculo en el número donde su paciente o la respuesta de su paciente obtuvo 0. Entonces, a través de redondear el número donde mi paciente obtuvo 0, eso nos dará una visualización directa sobre el rendimiento, ¿no? En esta prueba. De igual forma, si revisamos en las anteriores, qué ítem obtuvo 0. Y cuando lleguemos a la valoración cualitativa, nos daremos cuenta, pues, ¿no? Que sí, ¿no? Hay bastante rendimiento bajo o alto, eso dependiendo del mismo. Bueno, por allá. Elaboración de frases. Por acá también es bueno tomar en cuenta el encabezado. Nos dice, inicie, bueno, pues aplica del primer ítem en adelante. No se discrimina del ítem tanto para la edad de 7, no. Se inicia el ítem tomando en cuenta los ítems de demostración, el ítem 1 y 2 de ejemplo. No se aplica la regla de retorno. Se puede repetir el caso que lo solicite o uno vea observe que nuestro evaluado un poco de dificultad en su comprensión o ver que no entendió la consigna o el ejercicio, etc. Es considerable hacer una repetición. Regla de terminación de igual forma, como que es el patrón en todas las actividades que 4 respuestas consecutivas de 0 concluye la subprueba y pasamos a la siguiente. Es un patrón en todas las subpruebas. Bueno, por acá en demostración, para ello necesitamos irnos al cuadernillo de estímulos para apoyarnos en las imágenes. Tenemos que elaboración de frases, y elaboración de frases se encuentra en el cuadernillo 1. Elaboración de frases, este es por acá, cuadernillo 1, es la actividad última. Busquemos por acá.
Elaboración de frases. Delante de nuestro evaluado tiene esta imagen y nosotros le vamos a comentar o le vamos a decir: observe un dibujo, observe el presente dibujo en el cuadernillo de estímulo y debe elaborar una frase relacionada con el dibujo en la que figuren palabras que se leen. Bueno, ok, entonces a través de la imagen usted tiene que elaborar frases, básicamente esa es la consigna, de acuerdo a lo que usted considere en el dibujo. Cualquier elemento puede tomarlo en cuenta para elaborar la frase. Bien, por acá, de acuerdo a este ejemplo, ¿no? Hay un libro en la mesa, podría ser una frase, no necesariamente tiene que ser esa la frase, ¿no? Sino que puede valerse, ¿no? Hay dos jóvenes haciendo una lectura, o están leyendo, o tienen en sus manos un cuaderno, o hay un stand de libros. Okay. Lo que se va a evaluar por acá no es tanto bueno, básicamente sí, ¿no? Que se encuentre, que tenga relación la frase con la imagen, pero por lo que se va a evaluar son elementos lingüísticos. Eso lo vemos en este momento. Hay un libro en la mesa. Para ello necesitamos acudir al manual, ¿no? Porque fijémonos en el cuadernillo, luego de los tres, o la demostración, el ejemplo 1, ejemplo 2, luego empezamos con los ítems, ¿no? Ítem 1, 2, etcétera, y al lado derecho los tipos de respuestas, o mejor dicho, la valoración de acuerdo a la respuesta, una valoración de 2, de 1 o de 0. ¿Sí? Entonces, acá la pregunta es: ¿en qué momento, de acuerdo a la frase que elaboró mi evaluado, debo darle una puntuación de 2? ¿En qué momento, de acuerdo a la frase elaborada de mi paciente, de mi evaluado, debo darle una puntuación de 0? ¿En qué momento es error? Esa es una pregunta que debe resolverse. Y usted se va a la página 58 del manual. Encontramos los criterios de valoración y la respuesta a la pregunta. Una frase bien elaborada para una puntuación de 2 debe cumplir estos requisitos. Es decir, vamos a evaluar la frase de acuerdo al criterio de una puntuación máxima. En esta su prueba vamos a elaborar de que la frase esté concorde a la imagen, esté concorde al contexto. Si nos valemos del ejemplo, hay un libro en la mesa, nos hacemos la pregunta: ¿esa frase concuerda pragmáticamente de acuerdo a la imagen, al contexto de la imagen? Sí, hay un libro en la mesa. Por una parte es correcta, entonces vale. Por otra parte, para 2 puntos, otro elemento muy importante que se debe cumplir por acá es: ¿la frase es semánticamente correcta? En otras palabras, ¿se entiende el contenido de la frase? Veamos. Si la frase es: hay un libro en la mesa, ¿es comprensible? ¿Se entiende de fácil? Sin buscar y sin irnos al diccionario, sin hacer nuevamente una consulta. No, básicamente al escucharla el mensaje viene por añadidura, o se entiende por añadidura, ¿cierto? Entonces es comprensible la frase. Por otra parte, ese es el otro criterio. Primero, está de acuerdo al contexto, es comprensible, y por otro lado, la frase es gramaticalmente correcta, está ordenada de manera morfosintáctica. Están ubicados por acá observamos, están ubicados los artículos, los géneros, están ubicados los verbos, ¿no? El predicado, el sujeto, está en su debido lugar para que se haya entendido la frase y que también responda a un contexto.
por allá va. Entonces son esos tres elementos importantes a tomar en cuenta para darle una puntuación de 2. Por acá tenemos ejemplo, ¿no? La niña de blanco es la mejor bailarina. El señor lleva un perro guía porque es ciego. ¿Ok? Entonces, lo que es conveniente acá es que no se direcciona a un tipo de respuesta. Puede valerse del stand, puede valerse de las joven que sale de las, aunque se está retirando y dando la espalda, de la ventana del fondo, de la dosilla, de los libros, del Walkman que tiene uno de los jóvenes, el color y cualquier otro elemento de la imagen para que cumpla los tres requisitos para una valoración de 2 puntos: pragmático, semántico y gramaticalmente adecuada. Okay. Pero, ¿cuáles son los requisitos para una valoración de 1? ¿Cierto? Por acá está. Por un lado, es una frase completa en la que figura la palabra, o sea, está bien hecha en términos gramaticales, entre comillas, ¿no? La palabra, palabra o palabras, es pragmáticamente adecuada y tiene 1 o 2 desviaciones gramaticales, semántica o pragmática. Entonces, puede haber, ¿no? De estas 3 que hemos mencionado hace un momento, pragmática, comprensible o significado, ¿no? Y el orden de la estructura de la frase. Cualquier 2 de estas 3 es candidata a la frase para que le demos la valoración de 1 punto. Por acá también está, ¿no?, descrito, ¿no? Se considera desviaciones gramaticales los errores o concordancia de conjunciones verbal y de sintaxis, ¿no? Que el artículo no esté, ¿no?, en su respectivo lugar, sino que se encuentre como predicado, ¿no? O el verbo esté como sujeto, o que esté descontextualizado, la frase no tiene relación con el contexto, o por otro lado no se entiende la frase. Por tanto, esos son los 3 criterios a tomar en cuenta: que haya 2 de las 3 opciones, por tanto, candidato para 1 punto. Por acá encontramos ejemplo. Y una puntuación de 0, la frase cumple algunos de los requisitos siguientes: una frase completa en la que no figura la palabra o palabras del ítem, o en la que el uso que se hace de ella no es correcto. Por acá, la niña se lava las manos. No figura la palabra del ítem ella. Básicamente, para una puntuación de 0, para resumirlo, es que la frase no se encuentre las palabras que indica aquí. Básicamente es eso. Que nos dé, por ejemplo, nos vamos al ítem 1 del cuadernillo. Demostración, ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo, aquí está, 1. Que nos diga una frase, puede estar bien hecha la frase, que se comprenda, ¿no? Pero no utiliza o no está implicada en la frase la palabra ella, que debería estar para tomar en cuenta, ¿no?, y ver si es conveniente una puntuación de 2 o una puntuación de 1. Básicamente es eso para una puntuación de 0, no está implicada la palabra. En cambio, para una puntuación de 2 tiene que cumplir 3 requisitos mencionados. Para una puntuación de 1, de esos 3, solo 2 que estén ausentes. Eso por allá, ¿no? Y así sucesivamente pasamos una imagen tras otra con la consigna mencionada, que nos elabore una frase a partir de la imagen. A partir de la imagen. Bueno, y de hecho, ¿no?, nosotros tenemos que leerle la palabra, porque no la va a inventar, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a decir, construyame una frase con la palabra leyendo. Obviamente, nuestro evaluado tiene que mirar la imagen, ¿no? Leyendo. Esta es la segunda, ¿no? Leyendo.
Construyame usted una frase con la palabra primero. Vamos a la siguiente imagen. Primero. ¿No? Y de esa manera continuamos con las siguientes. Eso en cuanto a esta actividad llamada elaboración de frases. Bueno, se complejiza, ¿no? Del ítem 19. Por acá ya no es una sola palabra con la que debe contar para su elaboración de frases, sino dos. Un poquito más, ¿no? Es exigente, ¿no? La actividad esta. En este caso, la palabra es hacia, mientras tanto. Los niños corren hacia el agua, mientras tanto la madre monta la sombrilla. Debe apoyarse en la imagen. Bueno, en este caso, ahora para cada dibujo daré dos palabras. Bueno, sí, también las imágenes todavía se mantienen por acá. Y en este cuadrante se menciona o se pone un círculo la respuesta de los ítems donde obtuvo respuesta de 0 para visualizar la cantidad de errores que haya obtenido. Bueno, la siguiente actividad es repetición de frases. Bueno, observemos en el encabezado las consignas. Inicie, si su paciente tiene 5 o 6 años, inicie con el ejemplo 1 y 2 del ítem 1. De igual manera, si su paciente es de 7 a 8 años, inicie con el ejemplo 1 y el ejemplo 2, y luego continúe con el ítem 6. Se aplica regla de retorno solo para los niños de 7 a 8 años. Cualquier respuesta de 0, o sea, en el ítem, en este caso, ítem 6 o 7, volvemos al ítem 1. Eso lo habíamos comentado. Si mi paciente que tiene 7 o 8 años debe iniciar en el ítem 6, pero si falla en el ítem 6, lo más recomendable es volver y empezar con el ítem 1. Si en el ítem 6 hizo adecuadamente o dio una respuesta adecuada, pero falla en el ítem 7, se aplica la regla retorno. Volvemos al ítem 1 e iniciamos desde allá. Bueno, ¿cuál es la razón? Posiblemente esté ansioso, esté un poquito, ¿no? Desorientado, o no se haya entendido la consigna, o básicamente se ha bloqueado. A veces sucede eso. Entonces, para bajar la ansiedad, que se concentre un poco mejor, al volver al ítem 1 estamos colaborándole a que la exigencia del trabajo del ítem sea menor. Es el propósito por acá. Entonces, ¿en qué consiste esta repetición de esta actividad llamada repetición de frases? Por acá ya bien, ¿no? Se menciona. El sujeto debe repetir las frases que se lee. Bueno, uno la lee y nuestro evaluado luego debe repetirla. Por acá también nos vamos a apoyar sobre algunos criterios en el manual. Vamos a irnos allá, aunque también aquí están resumidos, ¿no? Los signos de edición o de errores que pueda haber, y en base a ello darle una puntuación, ¿no? Pero nos apoyaremos en el manual. Fijémonos los signos, o errores, ¿no? Errores en la repetición de frases. Puede haber omisión, es decir, repite la frase pero omitió una palabra en ella. Por ejemplo, mi mamá está en sexto de primaria. Bueno, puede omitir una palabra de esa frase, ¿no? Mi mamá está, ¿no?, sexta de primaria. O mi hermana, ¿no? o mi hermana en sexto de primaria omitió una palabra. Bueno, eso por allá. Sustitución, en vez de decir lo que se leyó, dijo otra, ¿no? Otra puede ser que escuchó mal,
o se confundió, etcétera, pero repitió otra frase, otra palabra que no se había expresado en la lectura. O también ha añadido una palabra. Bueno, como en el ejemplo por acá, ¿no? El perro marrón y grande. Añadió. O acá, o modificación, ¿no? Modificó la palabra, ¿no? Yo dije Carlos, dijo Carolina, por ejemplo. Bueno, ¿no? Eso, tanta variedad que puede haber en el tipo de respuesta, como ejemplo vale. O transposición, ¿no? Por ejemplo, acá el verbo se fue a sujeto y el sujeto, ¿no? El artículo y el sujeto se fueron a predicado. Puede haber esa mezcla, ¿no? Por allá hay dificultades gramaticales, ¿cierto? Sintaxis, morfosintaxis, etc. Por acá, repetición. Repite la oración, ¿no? Bueno, la debe repetir, pero la ha repetido 2 veces. O sea, una palabra o 2, etcétera, pero hubo repetición de la misma. Okay. Eso por allá, esos son algunos errores. Entonces, si nos vamos a la página 77 de nuestro manual, a modo de ver qué criterios son adecuados para darle una puntuación de 3, de 2, de 1 o de 0, ¿no? Similar a la actividad que hace un momento habíamos observado. Es conveniente apoyarnos a ello. Acá está. Elaboración de frases. Por acá están, son varios ejemplos. En el manual están estos ejemplos. Estos criterios ya los habíamos mencionado. Lo que nos interesa es esto. Son los signos de edición, lo que también ya lo hemos resumido. Eso por allá. Lo que nos interesa es esto, ¿no? Las puntuaciones. ¿Cuándo darle una puntuación de 3, ¿no? De 2? Por acá. Aquí está. Ítem de respuesta, errores. Omisión. Un error, 2 puntos. Por acá, un error, 2 puntos. Y aquí, más abajo, 2 puntos. 2 errores, ¿no? Bueno, básicamente es eso. Bueno, y a su vez también está resumido, ¿no? Nos vamos acá. Si obtuvo 0 errores, 3 puntos. Si tuvo un error, 2 puntos. Si tuvo 2 a 3 errores, 1 punto. Obtuvo de 4 o más errores, 0 puntos, ¿no? Básicamente está resumido por acá lo que en el manual, en la página mencionada, se encuentra, ¿no? Descrito. En eso consiste que al pronunciar de nuestra parte la frase, esperamos que nuestro evaluado replique el decir de la frase tal cual se salió, ¿no? Se comunicó, y de acuerdo a los tipos de errores, que por acá son 6, nosotros discriminamos si de acuerdo a la cantidad de errores la puntuación que es adecuada a la producción de la frase. ¿Bien? Tomemos en cuenta los tipos de respuesta para su respectiva puntuación. Eso por acá, ya, puntuación, y este cuadrante, análisis de los ítems de repetición de frases. De igual forma, redondeamos el ítem donde mi evaluado obtuvo una puntuación de 0. Comprensión de textos, que es la última actividad de la aplicación. Bueno, en el título nos indica que se tomará en cuenta textos y se buscará, ¿no?, que nuestro evaluado comprenda el mensaje. Para eso vamos a hacer una práctica. La consigna está por acá. Voy a leer una historia, escucha con atención porque después te haré algunas preguntas sobre esta historia. La primera historia se le aplica a los niños, como estamos utilizando el cuadernillo 1 para chicos de 5 a 8 años, entonces cabe para cualquier niño de estas edades, de 5 a 8 años, ¿no? Es decir, a modo de entrenamiento. Esta es la historia de Alex
Le gusta visitar a su abuelo, que vivía en una granja en el campo. La última vez que Alex vio a su abuelo, este le prometió que le enviaría una sorpresa. Alex estaba muy nervioso porque su madre le había dicho que ese día llegaría, ¿no?, la sorpresa. Después de desayunar, el padre de Alex entró en la cocina con una gran cesta. Alex oyó un miau y vio una cola larga y peluda que sobresalía de la cesta. Bueno, esta lectura debe estar lenta, pausada, para que no se llegue a entender. Y luego le lanzamos algunas preguntas, entre comillas, esperar la respuesta en base a la lectura. Bueno, por acá hay algunas consignas. Punto de comienzo, aplicar como de acuerdo a la edad. Los textos de 5 a 6, vemos los casos o la historia de David y Pablo. Más abajo, el gran día de Miguel, es otra historia para estas edades. La excursión escolar. Bueno, hasta ahí, ¿no? Son cuatro lecturas que se deben aplicar. De igual manera, nos vamos a chicos de 7 a 8 años. Hay 4 lecturas, las 4 se aplican. Luego se suman las puntuaciones, pero estamos en el ejemplo. Este es el ejemplo de Alex y le hacemos la consulta. ¿Por qué estaba nervioso Alex? Respuesta esperable. Por acá está, porque ese día llegaría la sorpresa. ¿Qué pasó después de desayunar? Por acá está la respuesta. El padre de Alex entró con una cesta, un gato en la cocina. Acá hay una barra, ¿cierto? Puede haber, es válido cualquiera de los dos tipos de la respuesta, ¿no? En los dos tipos. Por aquí, ¿qué oyó Alex dentro de la cesta? Un gato o miau, ¿no?, que puede representar al mismo animal. ¿Cuál es la sorpresa para Alex? Un gato. Di 2 cosas que crees que Alex podría hacer con esa sorpresa. Bueno, por acá son opcionales, ¿no?, pero observemos que posible respuesta. El sujeto tiene que dar una respuesta doble. Jugar con él, alimentarlo, darle agua, preparar un espacio para él, etc. ¿De dónde venía la cesta con la sorpresa? De la granja de su abuelo. O de su abuelo simplemente, que puede ser otro tipo de respuesta. ¿Qué crees que le dijo Alex después de a su abuelo cuando habló con él? Aquí hay posibilidad de respuesta. Gracias, ya tengo el gato, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo podré volver a visitar tu casa, granja? Básicamente en eso consiste esta actividad. Este es el modelo, pero nuestro paciente, que es Lucas, le aplicaríamos, ¿no?, las historias que corresponden de acuerdo a su edad, ¿no? La de David y Pablo, que se encuentra acá, se leyó la historia y fue eficiente en su comprensión, nos dio respuestas acertadas de acuerdo a las preguntas. Por acá, mejores amigos, es otra historia que también, ¿no?, le hacemos la lectura y luego las preguntas y anotamos su respuesta. El gran día de Miguel, esta es otra historia, nuevamente la pregunta y el tipo de respuesta. Y la excursión escolar, de igual forma. Hasta aquí. Se puso 4 puntos porque solamente resolvió el primero. Lo demás no logró responder. Y luego, ¿no?, para chicos de 7 a 8 años, de igual forma, son 4 textos. El mismo protocolo. Bueno, y este cuadrante de análisis de los ítems se redondea a los ítems donde el paciente obtuvo 0. ¿no? Y hasta aquí consistiría en la aplicación de las actividades de esta prueba. Luego, ya para ir concluyendo y seguir recolectando información, porque lo que se quiere es eso, en este caso, si al principio hemos aplicado el cuestionario de competencia lingüística para definir la problemática y si conviene, si es adecuado para nuestro paciente la aplicación del SEL, porque como vemos no se requieren, por un lado, predisposición del evaluado y por otro también capacidades lingüísticas, porque
Si no lo hubiese, buscaríamos otro tipo de instrumento. Bueno, entonces se definió en el cuestionario de competencia lingüística la problemática, se determinó la aplicación del CELF 5, entonces acudimos a la aplicación hasta donde hemos mencionado sobre la lectura comprensiva, hasta ahí la actividad. Ahora, estas otras son este perfil de habilidades pragmáticas, por un lado, y por el otro, verificación de habilidades pragmáticas son, si lo llevamos en ese sentido, posibilidades de seguir recolectando más información. Podríamos hacerlo como también dejarlo de lado. Eso dependería del criterio del evaluador. ¿Okay? ¿Qué nos puede aportar? Esa es una pregunta también valiosa. El perfil de habilidades pragmáticas en cuanto a la suma de información a la que ya tenemos, ¿no? Ya hemos definido la problemática, tenemos observación, datos en el proceso de la evaluación, etc. Este perfil, como por acá nos indica, pues es un insumo más, un insumo para recolectar nuevamente conductas, ¿no? Desenvolvimiento de nuestro paciente en el contexto escolar, en el contexto familiar. Entonces le vamos a pedir nuevamente a nuestro informante que nos facilite información, pero a partir de estos criterios. Entre los criterios o tipos de respuestas son estos. Fijémonos primero la característica macro de este perfil. Por un lado, rituales y habilidades convencionales. Pide información, la da y responde a ella. Son, por un lado, por acá, más abajo, habilidades de comunicación no verbal. Entonces, esos son los apartados a tomar en cuenta. ¿Y sobre qué criterio de tipo de respuesta se debe tomar en cuenta, ¿no? O debe dar la respuesta a nuestros informantes, padres, tutores y otras personas? Sobre los siguientes criterios: nunca o casi nunca, a veces, a menudo, siempre o casi siempre. ¿Pero qué quiere decir eso? Dependiendo del tipo de consigna, si empezamos con la primera afirmación o pregunta, saluda a alguien, responde al saludo de alguien. Si esa es la consigna, el tipo de respuesta vendría a ser: Lucas hace este comportamiento. Bueno, nunca o casi nunca, pongamos una medida, ¿no? Una medida de porcentaje del 1 al 100. Okay. El casi nunca o nunca o casi nunca es del 1 al 10. O a veces de 10 a 25. A menudo de 25 a 75. ¿No? Entonces, por allá iríamos, ¿no? O siempre o casi siempre, de 75 en adelante, ¿no? Y eso sería la presencia del comportamiento que estamos haciéndole la consulta. Entonces, es como nuevamente remitirnos al cuestionario de competencia lingüística, pero en este caso la actividad es ponerlo en números o valorarlo a través de la frecuencia. Si es nunca, pues un 10%, eso quiere decir que bueno, no altera su funcionalidad, su rendimiento, su vida social, su desarrollo, ¿no? Porque un problema, este criterio se aplica en cualquier tipo de trastorno de neurodesarrollo. Un problema establecido en una persona, no sé si se llama problema o dificultad, en una persona, en un menor de edad, en términos de desarrollo, es porque le dificulta en su funcionalidad, en su contexto, en sus relaciones interpersonales, en la transmisión de sus ideas, en la comprensión de la misma. También le induce, ¿no? a
a una desvaloración de sí mismo, etc. Pero por acá nosotros estamos focalizándonos solo en términos lingüísticos, bien, de lo que habíamos comentado anteriormente. Bueno, entonces, este tipo de comportamiento se presenta, ¿no?, un 10% o a veces un 25%, o a menudo, ¿no?, es decir, bueno, un 75% por allá, o casi siempre como que es parte de su repertorio de comportamiento, y con frecuencia este tipo de acción se lo ve día a día. Esto también se puede llevar esta es otra forma también de verlo, a la semana, pues sí, saluda a alguien, ¿no?, responde al saludo de alguien. Ok, el hecho de que sí saluda, y darle un 10% quiere decir, fijémonos que, ¿no?, la valoración es inversa. Es decir, mientras menos o que la respuesta, si está por el lado de nunca o casi nunca, quiere decir que es adecuado, ¿no? Saluda a alguien, responde al saludo de alguien, entonces dice 10%, magnífico, entonces quiere decir que el chico es funcional. Ahora, pero dice siempre o casi siempre, ¿no?, siempre o casi siempre, un 90% o más de los casos. Entonces, por allá va el criterio este. Y ese mismo se aplica en todos, ¿no? Pide indicaciones, nunca, casi nunca o casi siempre. Entonces, eso por allá. Bueno, y en el cuadrante, se redondean los ítems que obtuvo 0, ¿no? Nuevamente, el mismo criterio anterior, se deja al criterio del evaluador en aplicar esta otra posibilidad de recolección de información, esta vez a través, por medio de actividades que se sugiere. En este caso son 3 actividades de estas 6, la que más esté cómoda para el informante, a la mamá. Bueno, a ver, supongamos que enseñar un juego y practicarlo, un juego. Bueno, a la escondida, van a jugar a la escondida, entonces ese es el juego. Muy bien, lo tachamos. Otro tipo de juego, jugar a preparar una merienda. Bueno, van a preparar una merienda, van a jugar. Muy bien, ¿qué otra actividad piensan hacer? A elegir un conjunto de algo de interés, como cuentos, periódicos. Muy bien, esas 3 actividades. Entonces, en esas 3 actividades que se ha elegido y se aplicará en el contexto familiar, les encargamos, papás, que nos tachen, ¿no?, el tipo de respuesta que ustedes observen en esas 3 actividades, ¿no? Por ejemplo, mirada, gesto, expresión y lenguaje corporal. Por acá, características de la comunicación, cómo se comunica. Habla demasiado rápido como para entenderlo, dice cosas que no parecen tener sentido, etc. Por acá, relevancia de la comunicación, repite cosas que los demás ya saben. Por acá, calidad y cantidad de la comunicación, habla demasiado, ¿no?, da mucha información, etc. Y luego contabilizar. Estos insumos nos permiten amplificar nuestro criterio, o también, ¿no?, como insumos para sustentar los resultados de la prueba. Es muy valioso. Retroalimentar, sustentar, apoyarnos para, en caso de que nos pidan razón, porque no, en comprensión de texto hay dificultades, ¿no? Bueno, porque acá han elegido una actividad de lectura. Bueno, entonces los padres, el profesor han observado este comportamiento en esta instancia y tenemos respaldo para darle respuesta a la consulta que nos hagan. Bueno, de esa manera, ¿no?, hemos recolectado información de 4 fuentes: cuestionario, la prueba del perfil y, por último, verificación de habilidades pragmáticas.